Empezamos entonces, tema contaminación 2, segunda parte. Entonces, ¿qué dice? Vamos a empezar con lo que es contaminación. Los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, ¿verdad? Ya la semana anterior hemos visto que la contaminación será todo aquello que se introduce, ¿verdad?, a nuestro ecosistema y que puede perjudicar, ¿cierto?, las funciones que van pues de forma gradual, ¿ya? Los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, la generación y propagación de enfermedades entre los seres vivos, muerte masiva y en casos extremos la extinción de las especies de la flora, así como de la fauna, lo que genera la degradación de la calidad de vida, ¿verdad? Cuando hay pues contaminación en nuestro ecosistema, vemos afectada la salud, vemos afectado la cantidad de los alimentos, y si no hay alimentos, no te alimentas sano, te vas a enfermar. Aquí peligra tu salud, y si peligra tu salud, pues por ende podemos poner en peligro la vida, ¿cierto? Y si esto pues se propaga, se puede extinguir una especie. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? A ver, Gonzalo, dime una consecuencia de la contaminación. Una consecuencia de la contaminación, Gonzalo. Nicole, otra consecuencia de la contaminación. La destrucción de los árboles. Destrucción de los árboles, si es cierto, ellos también pues van a perjudicar, ¿cierto? Que van a ocasionar que la contaminación acelere su ritmo. Abdul, otra consecuencia de la contaminación. Lluvia ácida. Así es, la lluvia ácida, ¿no? La precipitación de las lluvias ácidas. César, otra consecuencia de la contaminación. Efecto invernadero, efecto El invernadero. efecto invernadero, la lluvia ácida. ¿Qué más? A ver, Ray, otra consecuencia de la contaminación, Ray. Las aguas insolubles. También, Las ¿verdad? aguas contaminantes. El agua Por contaminada. ejemplo, quemar basura. También el quemar basura, ¿no? Esa acción de quemar basura, pues libera estos gases tóxicos que van a perjudicar nuestra atmósfera, ¿no? El agua contaminada, claro que sí. Cuando se contamina el agua, pues vamos a tener un agua sucia, un agua impura, y esto puede causar enfermedades, peligrar nuestra vida. Román, ¿otra consecuencia de la contaminación, Román? Destrucción de la capa de ozono cuando utilizamos aerosoles o quemamos algo. Principalmente el uso de aerosoles, ya sea para desinfectar la casa o para que la casa huela rico, o cuando vamos a la estética y usamos esos spray para ponerle, ¿no?, esa consistencia al cabello como que recién peinado, el uso de la plancha también, la secadora, todo ello contamina nuestra atmósfera. Claro que sí. Entonces, consecuencias de la contaminación, como ustedes bien lo han dicho, el efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog fotoquímico, la estrofización, que ahora vas a ver por qué, destrucción de la capa de ozono, el spray, el hacker contamina el internet. Sí, es cierto, algo así, ¿verdad? Pero ahora hablamos de nuestro ecosistema, de todo aquello que nos rodea, de todo aquello que nos alberga, aquello que nos da un espacio para poder vivir, poder desarrollarnos, ¿no? Nos referimos a eso. Claro, así como el hacker contamina, ¿cierto?, las redes del internet, en nuestro ecosistema pues serán los aerosoles, la basura, ¿cierto? El efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog, etcétera. ¿Qué es el efecto invernadero? Se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, nosotros producimos calor, claro. Nosotros cuando respiramos, ¿no?, eliminamos un gas tóxico. ¿Cómo se llama ese gas tóxico? A ver, Dióxido ¿quién de me... carbono. El dióxido de El carbono. monóxido de carbono.
el dióxido de carbono. También se le conoce como el anhídrido carbónico o más conocido como el CO2, ¿cierto? Y lo intercambiamos con el oxígeno que nos otorgan, que nos liberan las plantas después de realizar ese proceso fotosintético. Entonces, al ver mucha carga de CO2 como consecuencia de nuestra respiración, ¿cierto? Hacemos pues que se sobrecaliente, ¿no? Ocasionamos lo que sería el efecto invernadero. No solamente nosotros cuando respiramos, también las erupciones volcánicas, también el humo que liberan pues los carros, los automóviles, los barcos, los aviones, las empresas también. Entonces, todo ese CO2 que estamos liberando a nuestra atmósfera ocasiona el famoso efecto invernadero, ¿no? Ese sobrecalentamiento. Así es, por el chat también me están comentando, ¿no? Por el spray, claro, todo ello. Todo ello va a ocasionar un sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental de contaminación, la causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y particulados capaces de absorber energía. El más importante, escucha, pregunta segura, pregunta fija para tu práctica, es el CO2, los cuales evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera, lo que genera que el sobrecalentamiento de la Tierra, generando la muerte progresiva de especímenes particularmente sensibles al calor, ¿no? Especímenes particularmente sensibles al calor. Disminución de la productividad agrícola y ganadera y, en general, la formación de grandes áreas carentes de vegetación. ¿Alguna consulta, César Román? Veo las manitos levantadas. ¿O se quedaron levantadas? Se quedaron levantadas, ¿no? Ya. Sí, mis. Ok, entonces seguimos aquí. Acá puedes ver, ¿no? Un esquema que nos grafica cómo es el efecto invernadero. Aquí tenemos a la atmósfera, aquí tenemos al sol, ¿cierto? Aquí la parte donde nosotros vivimos, el espacio donde nosotros nos desarrollamos, nos reproducimos, donde trabajamos también. Nosotros somos la parte donde pues vamos a generar a través de la respiración, ¿verdad? Este calentamiento. Un ratito que tenemos ahí de espera. Listo. ¿Cierto? Más la energía solar, más los gases que liberan las empresas, las casas, ¿cierto? Todo esto genera que pues se liberen gases a la atmósfera, ¿no? Gases efecto invernadero. Parte de la radiación infrarroja es absorbida y reemitida por las moléculas de gas invernadero. El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y de la troposfera. Entonces, aquí puedes ver cómo la energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. ¿Qué más? Efectos. Aumento de olas de calor, ¿cierto? Sobre todo en esas épocas donde, pues, estamos en verano, ¿cierto? Y hay mucha radiación solar y de pronto sentimos esa ola de calor más arriba de la temperatura que se registra, ¿no? Ya hablamos de la sensación térmica. Aumento de lluvias torrenciales también. Aumento del nivel del océano. Fundición del hielo y casquetes polares. Vemos cómo se van derritiendo, ¿verdad? Estos grandes glaciares. Calentamiento global en general. Y si además tú dejas encendidas tus luces cuando hay luz, cuando es innecesario tener un foco prendido, pues generamos mayor calentamiento global, ¿no? Es por eso que en ciertas temporadas se invita a la población a nivel mundial a una hora fija a apagar todas las luces para poder descansar un poquito de este calentamiento global. Y ojalá que cuando se dé esta fecha, tú participes y apagues todas las luces de tu casa por unos minutos nada más. Así dejamos descansar a nuestro planeta de este calentamiento que hemos generado. Eso se da, ¿no? El año pasado hubo, me parece que fue en el mes de agosto,
que se coordinó, que todos los países a nivel mundial a 1 hora promedio, en este caso en nuestro Perú fue a las 8 de la noche, en otros países habrán sido a las 10, a las 6, ¿no? Dependiendo de su reloj. Entonces se hizo el apagón, ¿no? A nivel mundial. Y así dejamos descansar. Claro, no todos realizaron ese apagón, no todas las casas participaron, pero por lo menos un porcentaje significativo lo hizo y logramos, ¿no? Que descansara un poquito nuestro planeta de tanta energía, de tanto calor. Espero que este año se vuelva a dar y tú participes, ¿no? Unos minutos nada más, que te desconectes de todo, ¿no? Que no haya luz, que no haya celular, que no haya nada, que todo libre, ¿no? Para que el planeta pueda descansar un poquito. Regalarle esos minutos al planeta para que se pueda, pues, ¿verdad? Librar un poquito de esas olas de calor. Ahora las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas es la precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas debido a la reacción entre los gases sulfurados. Principalmente, ¿qué gases? SO2 y SO3. ¿Ya? Escucha, principalmente los gases sulfurados que son SO2, SO3 con el agua de la atmósfera. La lluvia ácida, perdón, Se dice trióxido de azufre, ¿no? así es, dióxido de azufre, ¿no? La lluvia ácida daña y mata los árboles. Por supuesto, tú sabes, ya hemos visto en la clase anterior cómo se forma la lluvia ácida, ¿no? Cómo se precipita y cae y daña, uno, nuestro suelo, otro, nuestros árboles, daña y perjudica la cosecha, ¿cierto? Especialmente las de la zona montañosa. Los peces y las plantas acuáticas también se van a ver afectadas gracias a que, debido a la variación de pH que se produce al ser arrastrados los contaminantes hacia los ambientes acuáticos. Corroe las estructuras metálicas también. Tú has visto que las estatuas, ¿no? Que se encuentran en las plazas principales, Plaza San Martín, Plaza de Armas, ¿verdad? Esas estatuas hechas a bases de metales también se ven perjudicadas y dañadas por la lluvia ácida. Si eso hace con una estatua que está hecha a base de metal, de acero, de cobre, qué sé yo, el metal que hayan utilizado, imagínate lo que puede ocasionar en nosotros, pobres humanos, de carne y hueso. Si puede lastimar, dañar una estructura metálica, imagínate lo que puede hacer a nosotros los humanos cuando nos exponemos a las lluvias ácidas. Claro, también nos perjudica, a tal punto que con los años, no es rápido, no es que hoy me cayó lluvia ácida y de aquí al día siguiente tengo una enfermedad a la piel, no, es con el pasar del tiempo, los meses, posiblemente los años, es que vamos a experimentar daños severos a la piel. Es más, te puedo confirmar que últimamente, en estos últimos años, ha crecido estadísticamente el número de personas con cáncer a la piel, ¿no? Y ahora te voy a enseñar una imagen, luego en la otra diapositiva. Muy bien, entonces, corroe estructuras metálicas de edificios, tuberías, vehículos y maquinarias también. Acá vemos en tu libro, ves una imagen de cómo está una persona protegida, ¿no? Con un traje especial, con una mascarilla especial, con un paraguas incluso, para no exponerse directamente al contacto con la lluvia ácida, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro planeta, sobre todo ustedes, la generación que está formándose, porque conforme pasen los años, pues el planeta cada vez más se va viendo perjudicado, ¿no? Ya, ahora voy a compartir. Antes de resolver este cuestionario, voy a compartirte la otra diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces dejo de compartir y comparto la otra diapositiva, que ya la tengo preparada. Dame un segundito, por favor. ¿Me confirmas si lo he compartido correctamente? ¿Se visualiza, chicos? ¿Se visualiza? Sí, 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 Ok. sí. Sí se ve. Listo. Esta es la parte que vas a completar tú en tu cuaderno, ¿sí?
No lo que está en tu libro, porque ya está en tu libro, gracias a Dios, pero sí nos falta completar estos contaminantes que no están en el libro, ¿ya? Que sería el smog fotoquímico, la eutrofización y la destrucción de la capa de ozono, ¿de acuerdo? Es lo que vas a completar en tu libro. Vamos a empezar con el smog fotoquímico. Va a estar en el Classroom para que luego tú lo puedas abrir y copiar en el cuaderno con tranquilidad. Si deseas ir copiando, no hay ningún problema. Si quieres hacerle captura, también puedes hacerlo para que puedas ir copiando, ¿ya? Mientras te voy explicando. El smog fotoquímico. ¿Qué es el smog fotoquímico? Es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácidos. El smog fotoquímico es algo intenso en los meses de verano. En las grandes ciudades como en la que vivimos nosotros, cálidas y secas, ¿no? Tú puedes ver aquí a la ciudad, ¿cierto? Y puedes observar ahí, pues cómo se forma como una neblina, pero no es la neblina ocasionada por el frío, no, sino es la neblina que se forma a consecuencia de la liberación de esos gases, principalmente que ocasionan los vehículos, los medios de transporte. Vas a ver cómo sobre la ciudad una sombra, una neblina oscura, ¿no? Una sombra oscurita, mi perrito. Y vemos en la parte superior ya recién la parte más libre del smog, ¿no? Una parte ya más clara. Es decir, en la ciudad se ve como una neblina ploma oscura y sobre esa neblina ya recién se ve un cielo más despejado. Eso pasa más aquí en ciudades, ¿no? Donde están pues centralizado las empresas, los medios de transporte. Como conversábamos la semana anterior, en provincias hay menor smog que lo que se forma aquí en nuestra capital. Por eso que nosotros, de repente, el uso de mascarillas y continuar usando las mascarillas nos libera un poquito, ¿no? De la absorción directa de este humo contaminante que se encuentra a nuestro alrededor. Muy bien. Entonces, eso sería el smog fotoquímico, ¿no? El smog fotoquímico es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácido. El smog fotoquímico es algo intenso en los meses de verano, en las grandes ciudades cálidas y secas. Ahora veamos qué es la eutrofización. La eutrofización, a ver, voy a leer tu mensaje del chat. Ya, no se traumen, chicos, esto es natural, es normal, pero ya estamos dando las medidas de cómo poder evitarlo, prevenirlo desde ya, ¿no? Para reducir un poquito esta contaminación en nuestro planeta. Y tú con la educación, que seguramente vas a formar una educación ecológica, vas a mejorar el futuro de nuestro planeta, ¿no? Empezando desde casa, nuestro país, y globalizándolo, ¿no? Nuestro planeta. Eutrofización es otro fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, los lagos, las lagunas. Consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente va llevando el lago, lo que produce el calentamiento. Y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. Generalmente se evidencia en un aumento de la población de algas, ¿ya? ¿Qué es la eutrofización en otras palabras? Por ejemplo, vemos que en algunos lagos, en algunas lagunas, ¿cierto? Cuando hay una sobrepoblación de peces, estos pececitos también liberan oxígeno, también liberan CO2. Además, estos pececitos mueren también, pierden la vida, ¿cierto? Y ese cuerpo, pues que ya cumplió un ciclo vital, se va a descomponer, se descompone en el mar, ¿no? En este pequeño lago, en esta pequeña laguna. Además, el aumento de las algas también pueden evitar
que ingrese el oxígeno, ¿cierto? Evita que la luz solar, como se cubre una capa grande de algas, impide que la luz solar ingrese al agua, ingrese al mar, y que los seres vivos puedan realizar la fotosíntesis, de tal manera que se pierde vida animal, se llena de algas, y esto ocasiona lo que se conoce como una eutrofización. Demasiada materia orgánica consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente va llenando el lago, va llenando la laguna. Se pierde vida animal, no ingresa la energía solar y de esta manera se proliferan las algas y se contamina este lago. A eso se le conoce eutrofización. Principalmente, ¿por qué se da? Porque aumenta la población de algas. ¿Me entiendes? A ver, ¿cuáles son los comentarios? Muy bien, chicos. Vamos a evitar hacer comentarios que no son del tema, por favor. Si no, voy a tener pues que bloquear el chat. ¿Ya? Y no quisiera hacer eso porque es un medio para poder escuchar tus comentarios, para poder leer tus comentarios y de esa manera poder interactuar. ¿Sí? No me obligues a tener... Profesora, ¿puede haber una geotormenta? Claro, también se dan geotormentas, ¿no? Hemos visto en las películas cuáles serían las causas de las geotormentas. Por ahora todavía nos hemos liberado de estas geotormentas, pero no estamos libres de que ocurra. ¿Ah? No, bien, no se vayan a asustar. Mira, esta imagen que ves aquí al lado derecho es más o menos lo que te explicaba de lo que era el smog fotoquímico, ¿no? Mira cómo se ve la ciudad. Mira cómo se ve envuelta en una capa gris, en una capa oscura. Eso es lo que nosotros respiramos. ¿Te das cuenta? Es a lo que nosotros nos exponemos debido a tanta centralización de empresas, a tanta, pues, medios de transportes en cantidad, en grandes masas, ¿no? Y nosotros respiramos, nosotros nos encontramos envueltos en esta capa gris. Este es el smog fotoquímico. Y mira, y muy arriba, recién vemos una parte clara, una atmósfera más libre de este smog. Pero nosotros nos encontramos envueltos en esta capa, en este calentamiento. Ahora, destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que en contacto con la materia orgánica se comporta como un potente oxidante. Y si es un oxidante, degrada el alimento, ¿verdad? Lo destruye. Si nosotros nos exponemos directamente al oxígeno puro, ten por seguro que vamos a sufrir de cáncer a la piel. Es por eso que el oxígeno que nosotros respiramos es en pequeñas cantidades y es un oxígeno molecular. No es el oxígeno puro, porque el oxígeno puro es oxidante, daña la piel, daña la vida terrestre. Es por eso que tiene que ser en menor cantidad, ¿cierto? Y procesado, ¿no? Oxígeno molecular. ¿Por qué? Por su carácter oxidante. Sin embargo, al entrar en contacto con las radiaciones solares, reacciona absorbiendo radiaciones ultravioletas, convirtiéndose en un filtro contra el exceso de radiaciones. La capa de ozono, el ozono, no inhibe, ¿verdad? Absorbe la radiación y evita que nosotros nos expongamos. Pero lamentablemente tú ya sabes que nuestra capa de ozono está dañada, tiene agujeros, tiene orificios, de tal manera que permite el ingreso de los rayos ultravioletas. Es por eso que te decía que últimamente ha aumentado el índice de personas que han contraído pues el cáncer a la piel. Es por eso que tú debes salir a la calle con tu protector solar, no solamente usarlo cuando vas a la playa, cuando vas a la piscina, o cuando es verano, o cuando ves un día muy caluroso. No, el protector solar se utiliza todos los días del año, no solamente en verano, en primavera o los días calurosos, no, se utiliza todos los días. Es por eso que aparecen manchas en tu piel, sobre todo las personas adultas, las personas mayores, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos más propensas a tener un cutis marcado con manchas porque nos exponemos a la radiación. Es por eso que nosotras las mujeres, como los varones también, pero digo principalmente las mujeres porque las mujeres
por ese evento que solamente es de las mujeres, que son los embarazos, es que las mujeres tenemos un menor número de calcio, de colágeno, perdemos mayor cantidad de estas sustancias que nos protegen. Es por eso que el varón demora en envejecer. La mujer es más propensa en envejecer más rápido que el varón, debido a estos acontecimientos, ¿no? Que son el embarazo. Y que muchas mujeres no solamente se embarazan una vez, no solamente tienen descendencia una vez, sino 1, 2, 3, 4 hijos. Antiguamente las mujeres tenían hasta 10 hijos, 18 hijos, ¿no? Por ejemplo, mi bisabuela tuvo 18 hijos. Mi abuela tuvo 9 hijos. Mi mamá tuvo 4 hijos. Hoy por hoy el número de hijos es menor, ¿cierto? Porque hay mayor educación, hay mayor número de métodos para evitar una familia numerosa. Por eso mismo es que las mujeres tendemos a perder mayores elementos que nos mantengan sanas. Es por eso que te digo que las mujeres, tanto como los varones, debemos usar protectores cuando salgamos de casa. Haya o no haya, días soleados, tienes que usar tu protector solar para evitar la aparición de manchas. Si ustedes ven que cuando ya son de mayor edad, ven que aparecen manchitas en su rostro, aparecen mayor número de pecas, manchas, así seas un niño, un adolescente, es porque te estás exponiendo a la radiación. Es por eso que cuando tú salgas de casa siempre debes usar tu protector solar, ¿ya? ¿Cuántos hijos tengo? Ya, más próximamente te hago una clase de mi biografía, ya, próximamente. Entonces, tenemos que protegernos de la radiación. En los últimos decenios, escucha, en los últimos decenios la capa de ozono paulatinamente se ha ido debilitando por la emisión cada vez más frecuente de sustancias que reaccionan con el ozono, destruyéndola. Dentro de ella se encuentran los compuestos fluorocarbonados, o más conocidos como los CFC, ¿ya? Entonces, por eso nuestra capa de ozono se encuentra cada vez más debilitada, ¿no? Sabemos que la capa de ozono tiene agujeros y lamentablemente uno de esos orificios se encuentra aquí en nuestro país, ¿no? A nivel mundial tiene 3 orificios, me parece, o 4, pero uno de esos orificios, uno de esos agujeros se encuentra aquí en nuestro país. Es por eso que nosotros debemos protegernos, utilizar protectores solares de un número alto, de 60 para arriba, ¿ya? Porque menor número no nos va a proteger. Un bloqueador solar de 60 a más para poder proteger nuestra piel, para evitar las manchas, para evitar que seamos candidatos a un cáncer a la piel, ¿de acuerdo? Entonces la destrucción de la capa de ozono debido a los compuestos llamados fluorocarbonados. Los principales contaminantes, mira, acá tienes una lista de los contaminantes más comunes y de mayor capacidad para destruir nuestro ecosistema, que son los monóxidos de carbono, los gases de escape de los vehículos. ¿Cuántos vehículos hay en nuestra capital? Un montón. Es por eso que están creando mayores carreteras, ¿verdad? Porque hay demasiado congestamiento, hay demasiado tráfico, en horas puntas sobre todo, ¿verdad? Hay filas de carros y cada uno de ellos liberando sus monóxidos de carbono y sobre todo aquellos vehículos de mayor edad, ¿cierto? Los vehículos más antiguos que no pasan una revisión técnica. En otros países está prohibido tener un auto viejo. Solamente en nuestro país vemos autos totalmente antiguos y viejos. En otros países no se permite la circulación de automóviles viejos. Tú vas a ver en otros países autos totalmente nuevos circulando, que tienen cierto tiempo de vida y se tiene que renovar el auto. ¿Te das cuenta? Pero aquí en nuestro país vemos autos que la puerta se cae, ¿cierto? Que se para malogrando en medio camino, que botan demasiado humo, un humo totalmente oscuro.
y sigue circulando. No pasa una revisión técnica totalmente como debe ser, que cumpla al 100% para que pueda circular. Lamentablemente en nuestro país, muchos de los inspectores simplemente se dedican a poner papeletas, ¿verdad? En vez de pedir, exigir que deje de circular. Pero bueno, pronto, con la educación de esta nueva generación, tengo la fe de que vamos a tener un nuevo ambiente, un mejor ecosistema, porque muchos de ustedes van a dedicarse a estudiar medidas preventivas o medidas para corregir la contaminación, y pronto vamos a tener un mejor ecosistema. Confiamos en esta nueva generación que tiene mayor acceso a innovaciones, a capacitaciones, que no es necesario viajar a otros países para poder entender y conocer nuevos mecanismos. Ahora con la vía tecnológica que tú tienes, que tú dominas, porque tú eres un hacker dominando la tecnología. Tú puedes conocer mayor utilizando correctamente el Internet, actualizándote, capacitándote sin tener que ir a otros lugares. Claro que es necesario que próximamente tú tengas que conocer otros nuevos conocimientos, otros nuevos avances, yendo a nuevos lugares. Pero mientras que estés en casa, tú puedes ir mejorando, capacitándote y conociendo. Hoy por hoy las mamitas no es necesario que tengan que ir a clases de cocina. Simplemente entran al internet, ingresan a las páginas o videos que se publican y pueden hacer ¿Profesor, eso se copia? comidas deliciosas. Sí, este cuadro también se anota en el cuaderno. Es muy importante que conozcamos los O principios. sea, la otra página que estaba haciendo se copiaba también. Así es. Todo este PPT se anota en el cuaderno. Profesora, puede retroceder. Claro que sí, al final vuelvo a retroceder para que le hagan la captura. Voy a terminar de comentar cuáles son los contaminantes más importantes en nuestro ecosistema y vuelvo a retroceder, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar con este cuadro, los contaminantes más importantes son el monóxido de carbono que liberan los automóviles, el dióxido de azufre que se produce en las instalaciones generadoras de calor y electricidad, que utilizan petróleo, carbón con contenido sulfuroso, plantas, empresas que trabajan con ácido sulfúrico, partículas en suspensión, como los gases de escape de vehículos de motor, procesos industriales, incineración de residuos, generación de calor y electricidad, los aerosoles que también utilizamos nosotros. El plomo, gases de escape de vehículos también liberan plomo. Óxidos de nitrógeno, que también son producto del escape de los vehículos. Mira, prácticamente los vehículos son los que liberan la mayor cantidad de contaminantes que perjudican nuestro ecosistema. Ese tubo de escape que libera esos gases en los vehículos contienen monóxido de carbono, partículas en suspensión, contienen plomo, contienen óxidos de nitrógeno, contienen oxidantes fotoquímicos también, contienen hidrocarburos y sobre todo dióxido de carbono en general. Todos estos son los contaminantes más importantes que perjudican nuestro ecosistema. Ahora sí, vamos a retroceder para que tú puedas hacerle una captura y puedas copiar en el cuaderno. ¿Qué es lo que vas a copiar en el cuaderno? Vas a copiar el smog fotoquímico. Si deseas, puedes imprimir una imagen para colocar en tu cuaderno. Vas a copiar eutrofización. Igual lo puedes hacer o no con una imagen. Listo, hazle la captura para pasar a la otra diapositiva. Vas a copiar 5, destrucción de la capa de ozono. Vas a copiar todo este texto acompañado o no, si deseas, de una imagen. Y por último, ¿cuáles serían los contaminantes principales que están representados en este cuadro? También lo vas a copiar en el cuaderno. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿Le hicieron captura? ¿Listo? Voy a devolver a la primera, que no me dio tiempo. Entonces vamos a retroceder otra vez. Retrocedemos otra vez para que pueda hacerle captura. Primera captura. Yo terminé. Segunda captura. Y la tercera captura. Ahora sí, chicos. Vamos a resolver nuestro libro, que recuerda que de ahí vienen las preguntitas para desarrollar nuestra práctica al final. Vuelvo a compartir nuestro libro. A desarrollar, chicos. A ver, primera pregunta. Trabajemos juntos. Causa el efecto invernadero. El debilitamiento de la capa de ozono, el enfriamiento de la atmósfera, el aumento del nivel del CO2 atmosférico, contaminación radioactiva o explosión en el sol. Aumento del nivel de CO2 atmosférico. Principalmente es el aumento del CO2 atmosférico. Perfecto. La 1, la C. No te olvides a que puede ser una pregunta que viene en tu práctica al final. Causa del efecto invernadero es el aumento del nivel del CO2, del dióxido de carbono, anhídrido carbónico atmosférico. Pregunta 2. Los aerosoles a base de los fluorocarbonados, ¿te acuerdas? O también conocidos como la CFC, producen la disminución del ozono, el efecto invernadero, el incremento del CO2 atmosférico o la acumulación del tejido adiposo. La B. El efecto invernadero. Los aerosoles a base de CFC o de los fluorocarbonados, ¿qué ocasionan? A ver, analicen. Y la D, la 2. La B. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que me salí del... El efecto invernadero. Vamos. ¿La ves? Ya. Sí se ve la diapositiva, ¿no? La La disminución... acumulación del tejido adiposo. No, esa sería acumulación de grasa. Y no creo que por el uso de los aerosoles vamos a engordar, ¿no? No. Sería la A, la disminución de la capa de ozono. Ya, estos aerosoles perjudican letalmente a nuestra capa de ozono. Entonces marcamos la A. Los aerosoles a base de los fluorocarbonados o CFC producen la disminución del ozono. Pregunta 3. El exceso del dióxido de carbono atmosférico es el responsable de o del... Efecto invernadero. Por supuesto que sí, del efecto invernadero. La A. Así es, la A. Muchas gracias, la A. Vamos con la pregunta 4. El desgaste observado, escucha, el desgaste observado en las estatuas se produce debido, ¿te Lluvia acuerdas? ácida. Así, Lluvia ácida. a la lluvia ácida, perfecto, a las lluvias ácidas. La E, 5. Las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados que queman carbón o productos derivados del petróleo y por las industrias o centros mineros que emiten gases en la atmósfera. Un ejemplo es la precipitación de... De CO2. Dios. O de, no de CO2. Dióxido de carbono. CO2. Claro, la B, ¿te acuerdas? SO4 o SO2, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa significaba SO2, SO2 o FO4? Ustedes me dijeron hace un ratito. ¿Qué Dióxido significaba? de carbono.
Venta. Ácido, sul, Dióxido de Ay, la ve. ácido, Ay, la ve. pero de las lluvias ácidas, lluvias ácidas, principalmente es la precipitación de los ácidos sulfúricos, ¿no? Es CO4 eso o 4. CO2, sí, la B, 5B entonces. Vamos con la pregunta número 6. No es consecuencia, no es una consecuencia de la contaminación. El efecto invernadero, sí. La eutrofización, sí. La lluvia ácida, sí. El smog fotoquímico, sí. ¿Quién no sería? Sobrepastoreo. Sobrepastoreo. La sé. Pastoreo, pues, ¿no? El sobrepastoreo no tiene nada que ver con una consecuencia de la contaminación. No produce una contaminación atmosférica. Smog fotoquímico. No produce una contaminación atmosférica. Los fertilizantes. Claro, porque los fertilizantes contaminan el suelo, ¿cierto? No a la atmósfera. Los fertilizantes contaminan el suelo, más no a la atmósfera. Entonces marcamos la A, 7A. Vamos con la pregunta 8. Un indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización de los lagos es la... A ver, ¿qué me dices? ¿Cuál de ellas? Presencia excesiva de algo. Por supuesto. Muy bien, chicos. La presencia excesiva de las algas, ¿no? El aumento de las algas. Entonces marcamos la D. 8D, dedito. 8 deditos. La 1 era la C. La 1 era la C. Ahora la 9. Es una consecuencia de la acumulación de CO2. Consecuencia de la acumulación de CO2. El efecto invernadero. O sea, el efecto invernadero. El efecto invernadero, claro que sí. Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la pregunta 10. Conjunto de fenómenos que produce el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Efecto invernadero. El efecto invernadero. Claro que sí. El efecto invernadero. La C. Pregunta 11. El efecto invernadero en la Tierra se produce por... Acumulación de CO2. Por supuesto, acumulación de CO2 en la atmósfera. Pregunta 12. El exceso de dióxido de carbono, alias CO2 atmosférico, es responsable del, ¿hola? Efecto invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Muy bien, chicos, excelente. 13. Es un fenómeno donde un ecosistema acuático se transforma en un ecosistema de tierra firme. Eutrofización. Eutrofización, excelente. La C, muy bien, claro. Deja de ser un lago y se convierte en tierra firme, ¿no? Hay demasiado compuesto orgánico, demasiada materia orgánica, además de la sobrepoblación de algas. 14. Es la precipitación líquida que contiene cantidades de sustancias ácidas, destruyendo estatuas y grandes zonas de territorio. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Lluvia ácida, la B, 14B. 15. Es el fenómeno que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias más tóxicas como ozono 3 y ácido. Smog fotoquímico. La B. Smog fotoquímico. Smog fotoquímico. La C. Smog fotoquímico. La B. Muy bien, chicos, tienen razón. Perfecto, comprobado. La B, el smog fotoquímico. La C, 15, la C. Muy bien, chicos. Muy atentos ustedes. 16.
Los aerosoles de la base de fluorocarbonados o CFC producen Incremento de El incremento La disminución la del ozono. disminución de la capa de ozono. destrucción de la capa de ozono. Perfecto. Destrucción de la capa de ozono. 17. No es consecuencia del efecto invernadero. No es consecuencia del efecto invernadero. Incremento del nivel de los océanos. No Mira, vamos a hacerte recordar. No es consecuencia del efecto invernadero. Mira, acá tiene las consecuencias del efecto invernadero. Aumento de olas de calor, aumento de lluvias torrenciales, aumento del nivel del océano, fundición de hielo y casquetes polares, calentamiento global. Inundaciones. No es consecuencia del efecto invernadero. La A, venga. La incremento del nivel del océano, sí. reforestación. Muerte de peces, claro, cuando es demasiado caliente, también mueren algunos organismos que no están adaptados a esas Inundaciones. temperaturas. Inundaciones. Desertificación también. Inundaciones también es una consecuencia. Reforestación. La reforestación no tiene nada que ver aquí, claro que sí. La reforestación. Ya, entonces la 17 la D. 18. Es un indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización de los lagos. La presencia excesiva de algas. Así es. La presencia excesiva de las algas. Las dos últimas. Las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados. La A del CO2. Seguros. Las lluvias ácidas. Ahora CO4. sí, claro, CO4. La B, SO4, la B. SO4. Hablamos de lluvias ácidas. Por último, conjunto de fenómenos que produce el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Y listo, me parece que hay más. A ver, aquí, trabajando en clase, ¿no? Trabajando en casa, para que no te quede nada de tarea. Está relacionado con el aumento del dióxido de carbono atmosférico y calentamiento del planeta. Una pregunta. Sí. La revisión de cuándo se entrega. Hasta el viernes. ¿Hasta el otro viernes, Miss? Ujú. Ya, porque Hasta el quería otro. ver la diapositiva que dejó. Efecto invernadero. Muy bien. Sí, hasta el otro viernes. Ya, en la 1, efecto invernadero. Se evidencia por un aumento en la población de algas. ¿La qué? La eutrofización. Así es. La eutrofización, una evidencia clara, es por el aumento de algas. 3. Escribe 2 formas de contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica. ¿Lluvia ácida? Contaminación atmosférica. Fotoquímico. ¿Lluvia ácida? Esmo fotoquímico, los aerosoles, ¿cierto? Ellos contaminan nuestra atmósfera. El humo de los carros. Y aparte que tienes un cuadro enorme con muchos contaminantes atmosféricos. ¿No? Ese cuadro te dicen todos los contaminantes atmosféricos. 4. Es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar. El smog Fotoquímico. así es. En el 4 es el smog fotoquímico. ¿Listo? 5.
Efecto invernadero en la Tierra se produce por Acumulación de CO2. Acumulación de CO2. La B. acumulación de CO2 en la atmósfera. La B. 5, la B. Perfecto. 6. Si los pantanos de Villa cambiaran en su hábitat y ecosistema a vegetación terrestre, ocurriría una, Desequilibrio ecológico. así es, un desequilibrio ecológico, definitivamente. Un desequilibrio ecológico. Muy bien. 7. ¿Cuál no es la mejor solución para resolver el problema del CO2 en el aire y su efecto invernadero? La D. Impulsar los programas de reforestación, cambio de fuente de energía a otras que no produzcan CO2, establecer leyes de disminución de CO2 por la industria, estimular en los niños la conciencia de protección ambiental, cerrar la industria que produce grandes cantidades de La A. La D, Miss, la D. ¿Cuál no es la mejor solución para resolver problemas de CO2 en el aire? ¿No? Ah, ya, la D, Uno, la D. impulsar programas de reforestación, sí. Cambios de fuentes de energía a otras que no produzcan CO2, también sería una buena, ¿no? Una buena forma. Establecer leyes de disminución de CO2 por la industria, también sería una buena forma. Estimular a los niños, a estimular en los niños conciencia de protección ambiental, por supuesto La E. que sí. Cerrar la industria que produce La industria. esa La D. Cantidad de CO2. cerrar una industria no sería una buena solución, porque también de una forma u otra nos perjudicamos. En vez de cerrar la industria, Sí, pero yo digo que la D, porque como aunque tú le digas a los niños, como siempre pasa, solamente es momentáneo. De ahí vengan los papás a hacerlo o a un familiar cercano y se les queda. Y por más que tú le digas, el niño va a decir, ok, pero de ahí más adelante se va a olvidar de eso y no va a ser lo mismo, va a ser lo que ve de otra Aunque persona. eso depende del sitio donde está o donde Pero se justamente. desarrolla y de la forma en la que lo educaron. justamente, por eso tenemos que estimular en los niños la conciencia de protección ambiental. Tenemos que estimularlos, motivarlos, enseñarles incluso a sembrar, ¿no? Antes, chicos, antes, inclusive yo cuando estudiaba en colegios, la municipalidad del estado nos llevaba a sembrar árboles, nos enseñaban a querer la naturaleza. Hoy en día esa práctica ya no se da. Antes sí se daba. En otros países no se contamina tanto su naturaleza, su ecosistema. Es por eso que es importante estimular. Profesora, Que muchos de sería ellos se olviden o no, va a depender mucho de la formación también en casa. Dime, hijo. que sería la E, porque cerrar las industrias, pues sería más o menos como cerrar las grandes fábricas. Y hay factores aún más pequeños que, aunque sean pequeños, igual causan el CO2. Así es. Es por eso que cerrar una industria no sería la solución. Tú no puedes cerrar una industria porque, uno, vas a dejar de producir el insumo que muchos necesitamos. Segundo, vas a dejar a muchas personas sin trabajo. En una industria no trabaja una sola persona, trabajan miles de personas. Entonces, cerrar la industria no sería una buena solución. Entonces, marcamos la E. 8. Qué bonita pregunta, ¿no? ¿Cómo empezamos a debatir? Cada uno da su pensamiento y cada uno de nosotros manifestamos también otro pensamiento. Y es hermoso el debate. 8. Sí, dime. ¿Cuál era perdón, pero cuál era la? En la 7 marcamos la E. Mis 8. Profe, la 2. Profe, la 2. En la pregunta número 2, la estrofización. La eutrofización. 8. Un manejo inadecuado de la extracción ha conducido que grandes poblaciones de anchovetas y conchas de abanico se reduzca drásticamente. Estos son ejemplos evidentes de
Sería captura extensiva selectiva. Una explosión excesiva del recurso, aunque también puede ser un aprovechamiento discriminado, ¿no? Pero vamos a marcar como suene mejor. Explotación excesiva del recurso. Porque te está diciendo un manejo inadecuado de la extracción ha conducido a grandes poblaciones de anchoveta y conchas de abanico que se reduzcan drásticamente. Entonces, hablamos de una explotación excesiva del recurso. Marcamos la B. En la 8 marcamos la B. 9. El uso de combustibles fósiles ha aumentado los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera. ¿Cuál es un posible efecto de la cantidad aumentada de anhídrido carbónico en nuestro planeta? Un clima más caluroso, un clima más fresco, una baja de humedad relativa, más ozono en la atmósfera, ningún cambio. No, claro que sí. Un clima más Un clima más caluroso. Un clima más caluroso. un clima más caluroso, ¿no? Y es por eso que cada año se siente un verano mucho más caluroso, cada vez mucho más calor. Y último, 10, es el fenómeno que se produce cuando ¿Cuál es la 9? ¿Cuál es la 9? la A, un clima más caluroso. La Y por 10 creo que último, sería lluvia ácida. a ver, vamos a leer. Hay lluvia ácida. Es el fenómeno que se produce cuando los gases atmosféricos entran en contacto con la luz solar. Smog El fotoquímico. Smog fotoquímico, la C. Sí, la C. Es la semi. La 10 la C, muy bien. Ahora sí, empezamos la práctica. Me vas a enviar tus claves a través del chat a mi privado, ¿de acuerdo? Te voy a colocar la diapositiva. Dime. Miss, tengo una duda. ¿Cuál era la 6? La 6. La 6 era, si los pantanos La de bien, seis- ya. La 6 Un era la B. desequilibrio desequilibrio La C, ecológico. la C. La B. Un desequilibrio ecológico. ecológico. ¿Cuál era la 9? La 9, la A. Un clima más caluroso. Ujú. Ahora sí, La 8. la 8, la B. Profesora, la última pregunta, la 5 nomás quería saber. La 7. A ver, déjame revisar. La 5 decía, el efecto invernadero en la Tierra se produce por acumulación de CO2 en la atmósfera, la B. La 7, Gracias, profesora. 7. La 7. ¿Cuál es? Ah, la La 7 E. es cerrar la Es la industria. E. La 7, la E. ¿Listo, chicos? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, ahora sí comparto contigo la práctica. Me vas a enviar tus 3 respuestas a través del chat de este Zoom, ¿de acuerdo? Y de esa forma yo te califico y te envío tu notita. Aquí está. Las 3 preguntitas y me envías al chat a mi privado tu respuesta. ¿De acuerdo? El día de virtual una canción, ¿no? Miss, le manda mis respuestas y nos califica y nomás, ¿no? Sí, corazón. Envíame tu respuesta. Yo ahora lo reviso, voy a guardar el chat y lo reviso y te pongo tu 20, que seguro es lo que vas a sacar. Ya me llegaron 7 respuestas. Vamos, chicos, apresúrense. O sea, solamente en el chat de privado a usted le manda la respuesta, o sea, cuál es Así es. la A, sí, A, la B o Así es. Me envía la respuesta. Pregunta, Miss. B, ¿Me manda por el chat o les tengo que mandar una foto? No, por el chat. Por el chat solamente escríbeme las respuestas. Puedes colocar simplemente las letras A, B, C y yo entenderé que la primera es la 1, la segunda es la 2 y la tercera es la 3. O pones 1A, 2A, 3A. ¿De acuerdo? No importa la forma. Con número o sin número,
envíame tu respuesta directo a mi privado. Terminé mi... Muy bien. Ya van 13. Vamos, chicos, ya van 13 que me han enviado sus respuestas. Somos 24 ustedes. Son 24 ustedes. Me faltan 10 respuestas más para finalizar. Y está fácil, ¿ah? Cada una vale 7 puntos. No era que compartas por el... Pero no compartan su respuesta. Chicos, no se guíen de la respuesta de sus compañeros porque puede estar equivocado. ¿Sí? Cada uno ha visto el tema y yo sé que cada uno tiene una respuesta. Que coincida, bueno, pues. Pero tú resuelve tu práctica. Tú tienes que estar seguro de lo que estás contestando y no seguro de lo que el amigo contestó. Y solo en mi... Yo lo voy a hacer con, solamente yo lo voy a hacer. No lo voy a copiar de nada. Muy bien. Ya se cumplió el tiempo. Ya tengo... Un ratito, Miss. Un ratito, Miss, es que Un minuto más. porque mi computadora está mal. Un minuto más. Una sola vez, por favor, envíame tu respuesta, no muchas veces. Una sola vez me envías tu respuesta, por favor. Ya está, me ya envié. Muy bien. Ahora sí, 30 segundos más y finalizamos, Ya le envié. finalizamos la práctica.